En esta práctica se realizó un circuito detector de sismos utilizando amplificadores operacionales y un geófono basado en un altavoz que proporcionará una masa inercial que detecte movimientos de baja frecuencia, y se conectará a la entrada del mismo para pasarle una señal que se refleja en 5 LEDs gracias a un comparador de voltaje. Analizando ahora sí, el circuito de nuestra práctica, comienza con la entrada del geófono mencionada anteriormente, y aunque en el diagrama de la izquierda no se muestre gráficamente, se puede colocar un capacitor de 0.1 microfaradios como se ve en el esquema de la parte derecha de la diapositiva para la eliminación de ruido de las personas, aparatos eléctricos u otras cosas del entorno, cuyo código es el 104. Una vez eliminado el ruido, se va a tener una señal un poco más definida, y luego sigue la etapa del buffer, que aísla la etapa del geófono con las demás del circuito, brindando una entrada de alta impedancia y una salida de baja impedancia, donde la señal será la misma pero se tendrá una mayor corriente suficiente para las siguientes etapas. Aquí se tendrá una amplitud entre 20 y 50 milivolts pico-pico. Posteriormente se pasa a la etapa del filtro activo pasa bajas de primer orden con el segundo amplificador operacional, que va a dejar pasar las frecuencias de 0 a 10 Hz que son las que nos interesan en los sismos, eliminando todas las señales de alta frecuencia. Luego, se va a amplificar la señal con el tercer amplificador operacional, y como los amplificadores LM324 o LM358 se alimentaron con una fuente unipolar de 5 voltios, se eliminará la parte negativa de la señal por el filtro, por eso es que se usa aquí también una configuración de amplificador no inversor, donde los picos de esta última señal son picos de 3 a 4 volts donde cada uno corresponde a una oscilación de un sismo. Para desplegar la señal se usarán los últimos 5 amplificadores operacionales donde al no tener retroalimentación a ninguna de las entradas, se usan como comparadores. Es por eso que necesitamos un voltaje de referencia que es la salida del tercer amplificador del circuito. Y se tiene un divisor de voltaje formado por 6 resistores del mismo valor, que van a ser las referencias para comparar la señal de entrada que estamos detectando. El primero de ellos va a tener un voltaje menor a 5 volts, y conforme vayamos bajando, el valor va a ser más pequeño, y se va a comparar con la señal de entrada, por lo que si no hay movimiento o es muy pequeño no va a prender ningún LED, y si la señal de entrada tiene mayor amplitud, el primer LED del divisor de voltaje sí va a prender. Por último, un detalle importante es que al alimentar los amplificadores operacionales, si se tienen 5 volts, a la salida se tiene una caída de voltaje de entre 1 y 1.5 voltios, por lo que puede ser que en la salida del primer LED del divisor, su salida no alcance los 4 volts, y ese LED nunca prenda. Es por esto que hay que modificar las resistencias del divisor de voltaje para que la salida del tercer amplificador sea mayor al del primer LED en el divisor de voltaje, que se podría realizar bajando el voltaje de referencia, añadiendo un resistor más. Otro caso es donde el último LED de la serie de resistores del divisor de voltaje siempre se mantiene encendido. Para eso podemos modificar la resistencia de retroalimentación de 10 kΩ del tercer amplificador por una de 15 o 22 kΩ. Finalmente, en esta última diapositiva se muestra el video práctico realizado en el laboratorio donde podemos observar cómo es que con un movimiento no tan brusco solamente se prenden los primeros LEDs del divisor de voltaje, mientras que si se trata de un movimiento más fuerte se llega a prender el último de los LEDs como se tenía esperado. Eso es todo, y muchas gracias por su atención, que tenga un excelente día.